Gloria al Señor, que el Señor le bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí en su programa Solo para Adoradores, y en esta tarde, en este día, nos está visitando el pastor Julio Limache desde Lima, que ha venido con toda su familia por aquí a visitarnos al sur chico. Y en antes por la tarde estábamos en una entrevista muy amena, muy preciosa. Lamentablemente el audio no nos estaba jugando una buena pasada. Nos comentan por favor cómo está saliendo el audio ahora, porque es importante que la calidad del audio salga lo más nítido posible. Gloria sea al Señor. Pastor Julio Limache, Dios me lo bendiga. Gracias por quedarse después del culto que hemos tenido, del precioso culto de la escuela dominical. Sé que está cansadito y estamos abusando de su confianza, pastor, pero me impactó lo que antes conversábamos en hace como unas horas atrás, lo tremendo que ha sido su vida. ¿Le parece si empezamos de repente de nuevo en cortas palabras? Quisiera que se presente usted con su nombre, distrito, cuántos hijos tiene, o también cuántos hermanos eran ustedes. Bien, Dios les bendiga a todos. Saludo a todos los hermanos que están a la expectativa de todos estos entrevistas. Saludo al pastor, nuestro pastor Miguel Mejía, su familia, al presbiterio, esta zona de Ica. Bien, gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad de estar por estos lugares para pasar unos bonitos momentos con la familia. Lo que yo no tuve pues cuando era niño, no tenía una familia bien organizada. Somos nosotros 10 hermanos, uno falleció, mi padre solo vive y mi mamá hace 1 año y medio que falleció también. Y yo soy el quinto, el sexto más que todo de todos los hermanos. Y bueno, estamos con toda la familia, pues el 70% en el evangelio ya. Faltan algunos para que se conviertan a Cristo. Bendito Dios. Pastor, dígame, en su niñez, al ver la bendición de los 10 hermanos que eran ustedes, uno que ya había partido, su situación económica era carente o estable. Bueno, nosotros hemos nacido justo en un asentamiento humano, cuando se poblaba Villa María y las pampas que tenía Villa María en el año 70. Y cuando se hizo grande ya esa zona, Villa María tuvo lugar a esa pampa que después salió siendo el distrito de Villa El Salvador, Y yo desde niño pues he vivido una vida de mucha sencillez, bastante necesidades, pero tenía lo necesario, Hay cosas que necesitaba, pero tenía lo más importante, que es la casa, la ropa y la comida. No me faltó nunca. Mis padres nunca se separaron. Siempre estaban conmigo de alguna u otra manera. Pero no vi nunca a mis padres separarse. Maltrato físico no vi de mi padre nunca. Solamente mi madre hacia nosotros nos castigaba con bastante violencia. ¿Y usted qué cree que esa violencia se producía? ¿Por qué cree que la razón era de su mamá castigarlos con bastante violencia y rigidez? Bueno, porque no era no era una mamá que había vivido la infancia, sino que desde niña ella trabajó, desde niñita trabajó. Y como nunca tuvo infancia y tuvo un padrastro que la golpeaba, entonces ella creció con odio y resentimiento, que a sus hijos ahora les hacía eso porque no tenía paciencia,
También mi padre trabajaba y nosotros no teníamos quien nos vea. Así fue como ella nos formó de esa mala manera, ¿no? A la fuerza, a la violencia, al maltrato. Pastor, en su hogar, ¿qué religión predominaba? ¿La evangélica, la católica o de repente eran ateos, agnósticos? No, como todos los hogares, la mayoría son católicos, ¿no? De profesión nomás, ¿no? Con la boca nomás se profesaba, pero no éramos practicantes. No íbamos a la misa ni a la parroquia, no íbamos nosotros. Como una verdadera familia católica. Pero en su casa se hacía ceremonia, se rezaba, se persignaba, ¿se creía en Dios o totalmente? Si eran las costumbres religiosas de la iglesia católica, ¿no? Persinaban, había una que otra imagen, pero no éramos devotos de las imágenes que tiene la iglesia católica. Había por costumbre, por adorno, nada más. Y con respecto a su papá, ¿cómo era el cariño, el afecto hacia ustedes, hacia su persona y sus hermanos? Bueno, mi papá era un hombre que era socialista. Él creía en Dios, pero era socialista. Era tenía esa ideología socialista, pero sí creía en Dios porque parte de su familia iban a una iglesia cristiana también anteriormente. Y no estaba con nosotros porque trabajaba. Y fines de semana se embriagaba porque algo le faltaba a él, ¿no? En su matrimonio. Entonces yo no crecí con amor estrecho de padre a hijo, nunca crecí yo. Cuando él se mareaba y venía mareado a casa, ¿era cariñoso o quizás violento? Bueno, como yo era el hijo más inquieto, se acercaba y me decía que me porte bien, que no sea un hombre de mal, y me agredía, pero se le pasaba, no brutalmente. Físicamente, psicológica, verbalmente. Claro, con las palabras y con sus manos, ¿no? Pero nunca me agredió con violencia así brutalmente. Lo más bonito que usted pueda recordar de su papá. Lo más bonito fue que en su niñez. En la niñez, él que en Navidad nos compraba regalos para pasarla, ¿no? Como él trabajaba en una empresa, él tenía un trabajo estable y todas las Navidades nos traía regalos. Eso me acuerdo, ¿no? Y siempre comíamos lo que necesitábamos y nos compraba ropa de vez en cuando, pero nunca nos dijo que nos quería, ni nos abrazaba, ni daba tiempo, calidad de tiempo para nosotros. Pero sí nos quería a su manera, ¿no? Fría que él tenía. Y su mamita sí expresaba algún sentimiento, de repente paralelo a que de repente los corregía con violencia, pero también quizá, digo yo, se expresaba con sentimientos como: hijo, te quiero, te amo, eres el mejor regalo que Dios me ha dado. Claro, como ella expresaba su violencia, también se le pasaba y expresaba su amor bastante. Tenía bastante cariño, sino que nunca le inculcaron cuando era niña cómo se debería expresar, ¿no? El amor y la disciplina, no sabía. A usted le sobaba su cabecita, le decía, Claro. Julito, te quiero, hijo, pórtate bien. También. Sí. Y algo que de repente haya marcado en su infancia. Bueno, algo malo que me marcó fue que me dejó lisiado de los pies un día se cruzó y
me castigó duramente y no pude caminar. Ahora ha sido por 1 mes y medio que no podía caminar. Ah, sí. Claro, era bien violenta. Como le trataba su padrastro, ¿no? Cuando era niña. Y lo bueno de ella que me enseñó fue que nunca tenga varias mujeres, que tenga una sola mujer. Esas cosas, esos valores, ¿no? De ser honesto conmigo mismo. Ella me enseñó eso. Pastor, ¿y fue usted creciendo de su niñez, llegaba a la etapa de la pubertad? ¿Algo que le haya marcado en la pubertad? En la pubertad fue bueno, lo que pasó. Bueno, lo que pasaba en mi hogar fue acerca de en mi casa, que ya había una exigencia de mi padre para estudiar, pero como yo ya era grande, ya estaba formado, no quise seguir estudiando y me volví bien desobediente, ¿no? Porque ya mi padre tomaba más viernes y sábado, ¿no? Ese era todas las semanas, viernes y sábado tomaba. Y eso fue lo que a mí me chocó bastante de él. Y también tenía lo de una de mis familiares, ¿no? De parte de mi papá, que me acosaba para yo estar con ella, pero gracias a Dios que nunca estuve con esa mujer, nunca. ¿Usted tenía en ese tiempo cuántos años de edad tenía? Bueno, cuando la persona la acosaba, ¿no? Bueno, cuando me acosaba yo tenía 5 años y me acosaba hasta los 12 años, 13 años, 12 años. Pero no fue ultraje, gracias a Dios. Pero sí estimulaba bastante su apego a mi cuerpo, ¿no? ¿Esa persona le llevaba por cuánto? ¿Por 10, 15, 20 años? Bueno, era una persona relativamente joven, pero yo era un niño. Y gracias a Dios que no llegó nunca a consumarse eso, porque yo era un niño, pero sí despertó en mí rápidamente, ¿no? El deseo hacia las mujeres y todo lo que trae, ¿no? El deseo, la curiosidad del hombre hacia la mujer. Cuando ya tenía usted 12 años, digamos que a los 5 años usted es inocente de muchas cosas, pero ya con 12 años usted está mucho más despierto. Ya usted sentía que era claramente un acoso sexual y que probablemente la misericordia de Dios lo ayudó, sin lugar a duda, a que no pasaran a mayores. Pero sin embargo, a sus 12 años, cuando marca esto en su vida, usted expresa que se despertaron deseos, ¿no? Hacia el sexo opuesto. ¿Eso qué tanto repercutió y qué puertas más abrió en su vida? Bueno, como había una curiosidad y no había alguien que me guíe, que me instruya en la etapa de la adolescencia, yo comencé a buscar eso. Y como la sociedad está llena, ¿no? De hombres que quieren enseñarte a su forma, ¿no? Cómo tener una amistad, un apego, una relación con el sexo opuesto. Yo comencé a buscarlo y me incliné, ¿no? Por la pornografía y todo eso. Y era como un desfogue por ahí, esa parte de la vida, ¿no? Esa inclinación a ese vicio, pues, ¿no? Pero nunca estuve con personas de la calle. Me abstuve bastante porque me da miedo. ¿Y su entorno, en cuanto a sus amigos, también tenían esa inclinación hacia buscar siempre lo
lo sexual, ¿no? Porque en el barrio uno se junta con amigos. Como dice el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. En ese entorno que usted vivía, habían jóvenes o de repente compañeros del barrio muchos más sumergidos, si cabe la expresión, mucho más podridos en cuanto al tema que estamos hablando de la pornografía. Claro, yo caminaba con ellos, me inducían, me hablaban, porque había pues del barrio, los jóvenes se llevan a las muchachas que están señoritas sin orientación y les hacen pues tener una experiencia forzada sexual, ¿no? Y yo estaba en esas reuniones, yo veía de lejos, pero nunca me acerqué porque estaba bien definido en mi mente, ¿no? Lo que mi madre me decía. Cuando dice forzada, ¿quiere decir que esos jóvenes las violaban? Era posible que ya embriagadas las tomaban a las chiquillas, ¿no? Y hacían todo tipo de desenfrenos. Bueno, tomaban a la mujer con violencia, ¿no? A la vez que también ellas estaban ahí. Sabían lo que le iba a pasar a ellas. No, porque lamentablemente se ve eso, ¿no? Que a veces de repente marginamos al varón, pero porque no, el hombre de repente es una basura, un perro, un sinvergüenza, un débil, pero es que también el hombre no fornica solo, ni adultera solo. También hay una mujer de por medio. Y paralelo a esto, pastor Julio, cuando usted estaba en casa, nunca tuvo la valentía de decir: papá, me pasa esto, tengo esto, se me ha despertado esto, ¿cómo prevengo esto? Tenía un miedo, un temor, vergüenza hacia su papá para poder confesarlo, porque tener una cierta confianza, o que su papá se haya acercado a usted y le haya dicho: mira, Julio, las cosas son así, 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 tú eres un varoncito, ya tú tienes tu edad, va a venir estos despertamientos, te van a soñar de repente esto y esto. Nunca hubo una conversación sobre este tema. No, nunca hubo una conversación porque no tenía confianza con mi papá, porque él no se acercaba a mí. Mi madre sí, pero ¿qué me podía enseñar ella, no? Pero sí, por influencia de la sociedad, cada vez eso se crecía más en mí, ese despertamiento, curiosidad. Y sí, un día otro familiar que tuve me llevó a donde están las mujeres que se venden, ¿no? Y yo fui hasta allá, pero al ver toda esa depravación de mujeres solas que se venden, ¿no? Y como yo tengo 5 hermanas, y lo que me dijo mi madre y la castidad que yo tenía temor. Tenía temor por estar con una mujer, como todo joven casto siente. Es un temor natural. Tremendo. Pero yo me regresé de ese antro, me regresé, y gracias a Dios que no me metí con una de esas mujeres. ¿Su papá lo llevó? No. Un familiar. Un familiar. Un familiar, para que supuestamente hay un concepto, ¿no? Claro. Lo voy a llevar a mi sobrino, a mi hijo, a que se haga hombre, ¿no? Entre comillas. Sin saber que podemos llevarle a un final muy terrible, porque yo he escuchado testimonios de que los propios padres lo llevaron a sus hijos a estos lugares donde hay prostitutas para que supuestamente se haga hombre, y al poco tiempo les han detectado SIDA a sus propios hijos, y los papás han tenido una situación muy difícil, porque ese fui yo, pastor, quien lo llevé a mi propio hijo. Claro. A esto, ¿no? Eso fue, pastor, a los cuántos años de edad cuando lo llevaron a usted. Fue a los 16 años. 16 años. Pero había ese temor de usted, ¿no? Ese temor de no cruzar esa barrera, que tenía 5 hermanas menores. Y
Pastor, ya tenía 16, ya tenía 17. ¿Las cosas seguían igual en su casa, con su mamá, con su papá? ¿O habían cambiado las cosas? Todo sigue igual y los vecinos me siguen incentivando para tener una experiencia con el sexo opuesto. Seguirían incentivando la familia. Todo te inclinaba hacia eso. Todo te inclinaba. No paraba eso. ¿Sus hermanos nunca conversaron ese tema? ¿O ellos sabían ya el tema ya? Ellos se dejaban llevar por los temas callejeros, ¿no? Algunos ya lo habían hecho. Ya se habían ido con las mujeres que se acuestan con 5 o 6 vecinos, ¿no? Ya estaban ellos ya. Y ellos me votaban a mí para que yo no entre. Me votaban. Lo cuidaban usted, en otras palabras. Tenían miedo que yo esté con las mujeres, porque en ese tiempo había varios amigos que le agarró el SIDA. Y algunos murieron de jóvenes nomás. Tenía una promiscuidad muy, muy fuerte. No, pero yo estaba ya inyectado por ese mal, ya por ese vicio, ¿no? Ya estaba inyectado ya y era difícil sacar eso. Cada vez era más, digamos que la pornografía estaba que lo hundía o lo mataba moralmente cada día más y más. Claro, uno se vuelve muy apegado a eso, como un joven que no puede despegarse de su celular. ¿Usted ha escuchado la historia de Ted Bundy? No conozco eso. Un americano, hijo de cristianos evangélicos, que con sus amigos del barrio encontraron cintas de VH y revistas pornográficas, y que luego se volvió un asesino en serie. El doctor Dobson, que hace sus entrevistas por la radio, lo entrevistó. Le dieron incluso le dieron una pena de muerte al tener tantas series de violaciones y muertes. ¿Usted cree que probablemente usted, si no lo hubieran ayudado, hubiera caído en esa situación, hubiera volvidose más pervertido? Claro, de hecho que se va de menos a más, pues. Pero menos mal que no llegué a más ya. Y en esa etapa de adolescencia, ¿nunca tuvo enamorada? ¿Nunca se ilusionó? Claro, sí, yo tuve enamorada. Y sí, tuve enamorada. Llegué a estar con ella como un hombre, una mujer. Llegué a estar con esa persona y fue bien intenso todo. Que llegué a inclinarme, ¿no? A la carne y al alma de esa chica, ¿no? Y bueno, pero yo no quería tener otra persona, otra chica, porque era bien, a mi forma, bien honrado en eso, conmigo mismo. Yo no quería tener otras compañías por ahí. Usted, digamos que fornicaba, pero era fiel. Claro, eso era lo que me enseñaron, pero no lo apliqué bien a los principios de las virtudes cristianas, pues no, sino a la forma como uno piensa. ¿Y en su barrio nunca había una iglesia evangélica, un templo católico, un cura, un hermanito? Claro, sí. Desde niños nos llevaban las monjas a la catequesis familiar. Los curas también nos querían, nos amaban, nos daban comida, nos hacían cantar, orar, nos leían la Biblia, la familia, la responsabilidad del padre, la madre. Se llama catequesis familiar de la Iglesia Católica. ¿Y nunca le hablaron de la pornografía, de que hay que ser casto, que hay que ser virgen, que hay que honrar el matrimonio? Todo eso enseña la Iglesia Católica, pero con el tiempo más pudo esa área, ¿no? De la carne, las cosas del mundo,
pero sí me enseñaron cuando era niño, y yo a los 9 años me dibujaba cruces en el cuerpo. Cruces porque me llamaba la atención Dios. Porque desde chiquito me llevaban las monjas a rezar. Entonces yo decía que la mejor ayuda viene de Dios, que lo representaba en la cruz. Mire, así fue. Dígame, y si era tanto su seriedad y tanto era su... creo yo que tenía buenas intenciones usted con su enamorada de esos años, para de repente pensaba usted formar una familia, se proyectaba a tener hijos, trabajar, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿O duró eso o se rompió? No, eso fue ilusión nada más. Eso se disipó, ¿no? Por la forma que yo tenía, violenta, sobre esa persona. Y esa persona se fue yendo de mi vida, ¿no? Porque lo que uno percibe en el hogar también lo sigue haciendo con las personas con quien dice querer, ¿no? Y como tenía 16 años, 17 años, no duró, era una ilusión, algo pasajero, ¿no? ¿Qué lo llevó exactamente a separarse? ¿Fue la persona quien se separó de usted o usted de ella? Bueno, fue ella que se separó porque tenía esa marca de violencia yo, ¿no? Y nadie soporta a una persona violenta. No era porque usted era infiel, no era porque era violento. ¿En qué manera? ¿Física, verbal, claro, psicológica? Todo. De todo, era una persona violenta en todo aspecto, bueno, cambiante y posesivo, ¿no? Y muy opresor. Y ella no quiso esa vida, ¿no? No soportó. Y era mucho menor que yo. Ah, mire, ve. 2 años, 3 años. 2 años. Y cuando se separa, usted, como dicen en el mundo, un clavo saca otro clavo, ¿se buscó otra persona y cubrió ese espacio o lo dejó marcado? No, yo ya dejé a esa persona, dejé y comencé a refugiarme en el vicio ese, pues, de la pornografía, juntamente con la música, las salidas a las discotecas, ¿no? A estar con los muchachos y hablar vanidades en las esquinas, ¿no? Y comencé a tomar licores ya. Empecé a beber bebidas alcohólicas por la tristeza de mi hogar, la falta de compañía de alguien, y también por que no me fue bien en ese amorío que yo tenía de la juventud, pues. Tremendo. Pastor, ¿y cómo así usted sale de ese hoyo? Bueno, yo salgo de ese hoyo porque todo fue por impulso de la influencia, ¿no? La influencia de alguien que anunciaba, ¿no? El mensaje de la palabra de Dios. Por eso yo fui así milagrosamente encontré literatura cristiana y me acordé de mi niñez cuando me llevaban también a la iglesia católica, y un día un muchacho comenzó a hablar de Dios y yo capté eso y me puso en mi sitio y me atrajo bastante eso a mí. Fue algo muy fuerte que me atrajo a las cosas de Dios, por lo que decía el muchacho en una discusión en una esquina de uno que creía en Dios y otro que no creía. Y eso yo lo escuché por mi ventana y quise que ese joven me hable a mí. Me habló y me dejó ya marcado con eso. Usted sin querer vio un debate entre la existencia y no existencia de Dios. Claro. Y a usted le dio hambre. Claro, porque decía la verdad ese joven. Decía la verdad de que
todos los cantantes de música del mundo no son felices, y sacó el caso de fulano de tal, del artista tal, y todos esos artistas yo le seguía en sus canciones y dije, tiene razón. Y él ponía pues como solución que la gente se acerque a Dios, que vuelva a Dios, porque se habían alejado mucho y Dios los esperaba para hacer un milagro en su vida. Eso es lo que hablaba. Y de ahí yo lo llamé y me habló también a mí y me convenció. Pero como yo era duro, yo no fui a su congregación. Sino que un día de tanto tomar, es ahí donde yo entré en un deseo de morir y hacerme daño también. Pero no pude. Uno siente un deseo de morir, siente una pesadilla viviente, siente uno. ¿Por qué usted sentía eso, pastor? ¿Por qué quería morirse usted? Porque sentía que mi familia no era feliz, en la pobreza. Bueno fuera ser pobre, pero feliz. Comprensión entre la familia. ¿No se comprendía usted con su mamá? Claro, mucha violencia había. ¿Su mamá con usted, ya a pesar que tenía 16, 17 años? Claro, ya yo me levantaba contra ellos para dejar la escuela y veía cómo los demás construían sus casas y nosotros nos quedamos en esteras. ¿Y por qué usted no quería estudiar? No quería estudiar porque estaba rebelde, ¿no? Me rebelé. ¿O no le entraba el estudio? No, yo no quería estudiar de la forma como ellos me enseñaban. Digamos que el concepto de su papá, esa inclinación al socialismo, había calado en su corazón. Bueno, a mi padre era socialista. Claro. Mi padre luchaba por el grupo, por la localidad, pero no luchaba por nosotros. Más paraba allí. Paraba en las carreteras poniendo llantas y haciendo paros. Algunos lo involucraron con Sendero Luminoso, lo involucraron a él. A su papá. Sí, ese tiempo estaba de moda el terrorismo, y también creo que murió en Villa El Salvador una mujer de tez morena, no recuerdo su nombre en este momento. Claro, yo estaba ahí, fue donde yo tenía el conflicto por dentro. Bueno, yo iba a vivir o iba a morir, porque yo sabía que iba a morir si seguía así, pero sabía que iba a ser libre si escogía el camino que me había hablado ese chico. Pero sí, era una mezcla de conceptos, el sentimiento, la ilusión que tenía con esa chica, los problemas de incomprensión de sus padres, la pobreza, la igualdad social, los conceptos ideológicos, las filosofías, todo se le juntó. Claro, todo se me juntó y cuando hablaron de Dios, a usted le causó la esperanza. Esa era una luz de esperanza. Pero además de eso, usted era orgulloso, ¿no? Que tampoco quería ir. Tampoco, porque tenía que renunciar a todo. Renunciar a mi música, renunciar a lo que a mí me gustaba y luchar conmigo mismo, ¿no? Cuando usted dice que era violento, yo usted lo veo y bueno, que lo conozco tiempo, ¿no? No, digo, pastor, pues, la verdad que nunca había escuchado su testimonio, es la primera vez que lo estoy escuchando. Pero cuando yo me caso en el Evangelio, después de 12 años ya de permanecer en el Evangelio, yo muestro violencia en mi hogar. No con golpes, pero sí con las cosas y con voz alta y con ademanes, con formas de mi cuerpo recién casado. Yo no me quiero adelantar, pastor, pero quiero llegar a esto. ¿Cómo usted llega? Verdad que me está interesando bastante porque yo lo miro a usted y me estoy identificando porque le voy a compartir, ¿no? ¿Cómo usted llega al Evangelio? Yo llego al Evangelio porque se me juntó toda una noche y ya esa depresión aumentó. La depresión es un estado donde la persona vive
una pesadilla viva. Ya es una... tu alma está congojada y tu espíritu se perturba. Es horrible. Es un paso al suicidio. Uno parece que estuviera en el aire. ¿Dormía usted? Dormía. Normal, pero estaba deprimido. Claro, sí, pero tenía bastante pesadillas. Nunca fue medicado. Nunca fue medicado. No, nunca me mediqué. Nunca. ¿Y cómo así llega el evangelio? Ya usted escuchó esa luz. ¿Cómo así? Ya entiendo que estaba en el peor momento de su vida, pero ¿cómo? ¿Alguien le lleva a la iglesia? ¿Usted entra al templo? No, yo ya me habían invitado y yo en un basurero de ahí de Villa El Salvador. Ahí fue donde yo intenté, pues todo se me juntó en la depresión. Intenté cortarme las venas con vidrio de la basura, ¿no? Pero como dolía bastante porque yo me hinqué, sentía dolor. Me apunté las venas para cortarlas, ¿sí? Pero me hinqué así despacito y dolía, pues. Entonces yo escuché una voz que me decía un solo tajo nomás, fuerte. Y otra voz que me decía que no me haga daño, que soy joven, que tengo todo un futuro por delante. Acuérdate de lo que te habló ese muchacho. Y más le hice caso a la voz que me habían predicado. Más pudo, entonces me levanté. ¿Le llegaron a predicar a usted? Claro, ese joven me predicó anteriormente. Entonces yo me hice un hueco, pero era pequeño. Después vino un dolor en mí y yo me amé, yo me quise y yo mismo tuve compasión de mí, que me estaba maltratando. Entonces yo me levanté, dije voy a ir a esas reuniones donde mi vecino me dijo. Y esa era ya una fuerza extraña que no conocía, que me hizo caminar 40 minutos hasta el templo. ¿Lejos? Claro, me es levanté. como de aquí a Pisco. Claro, ya fue una fuerza bien fuerte que me llevó. Y la fuerza mala de suicídate, mátate, no pudo. Pues. Yo no sé cómo, porque yo era bien débil. Usted se quería autoeliminar. Claro. Yo tenía una pistola, yo lo hacía porque era bien decidido en eso, ¿no? Sino que por eso hay formas de suicidio, ¿no? Claro. Lo más rápido, lo menos cruel y esto y lo otro. Se te contaba seguramente, te abandonó tu enamorada. Todo se junta. Tu mamá no te ama, tu papá no te ama, vives en la miseria, en la pobreza, ¿para qué sirves? ¿Para qué vales? Sí, todo se junta. No debes existir. Y yo escuchaba también bastante música del tiempo, ¿no? Escuchaba música del tiempo también. En ese tiempo yo más escuché música de cantina, más escuché yo. Y la influencia de los boleros cantados de suicidio, ¿no? Eso yo escuchaba. Cuando la chica lo abandonó, ¿usted tuvo deseo de vengarse de ella? Por momentos como que se me venía, pero después se me pasaba. Pregunto esto porque quiero enlazar ya que mencioné boleros cantineros. Perdona que lo cante a manera de ilustración. Dice la letra: tuve que matar a un ser que quise amar, que estando aún ella muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de un infame moriré. Minutos quedan ya, la silla lista está. ¿No ha escuchado? Sí he escuchado, pero ese espíritu, ¿no? De suicidio, de matar, claro, pero no, de violencia. Pero no exactamente por eso, sino que todo se junta y uno se siente pues en la miseria, ¿no? Se siente nada y más que todo es un engaño espiritual, ¿no? Amén. pero más prevaleció la fuerza que me llevó al templo. Y ahí fue donde me sentí bien. ¿Llegó al templo usted? Claro, llegué. ¿Entró? Entré. ¿Escuchó la palabra? Me hicieron entrar. Porque yo me quedé en la puerta. ¿Lo invitaron? Me hicieron con amor me hicieron pasar.
Yo escuché nada más. Alcé la mano, yo alcé mi mano porque quería paz. Pero eso de entregarse a Jesucristo como Señor y Salvador, yo dije, daría un tiempo aquí que se me pase y de ahí vuelvo, ¿no? a mi vida que yo tengo, porque lo que me enseña en ese libro es mucho. Yo no voy a poder dejar todo como dice ese libro. No puedo. ¿Era en esta obra o otro concilio? No, era la obra de Dios, de que estamos ahora. ¿Con el pastor Marco Aguirre? No. No, otro pastor. No, yo fui con un pastor que se llama Teófilo Estrada. Santo Jehová, con el pastor Estrada Maíz. Bendito Dios. Mire, ven. Tenía ahí 17 años, 18. 18 ya. 18 años de edad. Entró al culto. ¿Oraron por usted esa noche? Claro, oraron por mí. Y yo me fui tranquilo, me fui despejado. Pero cuando terminó el culto, otra vez volvían esos pensamientos, esa soledad. Pero ya no quería hacerme daño, ya era menos, mucho menos era. ¿Y en qué tiempo usted decide entregarle su vida a Cristo totalmente? Bueno, yo le entregué mi vida a Cristo por lo que Él hizo por mí, porque cuando yo iba de visita con semidepresión, yo me acordé que yo me dije, ¿no? Yo me dije en el culto, nadie me quiere, soy lo peor, me insultaba, ¿no? Estoy acá, pero no siento algo grande, algo maravilloso. Quisiera sentir todo lo que sienten esta gente, decía. Todavía tengo esas luchas todavía. Entonces, justo era mi cumpleaños, 10 de julio del 1991. Y mi vecino le dice al pastor Estrada, le dice, hoy es el cumpleaños de mi vecino, oren por él. Y el pastor Estrada me llama desde el púlpito, y yo no quería ir, pero mi vecino me llevó. Y el pastor Ascarruz estaba ahí predicando, me acuerdo, en un culto especial. Santo. Y cantaron un feliz cumpleaños Cristo te dará en el altar. Y yo era una visita nada más. Pero yo me sentí lo peor y me salen haciendo eso en el templo. Entonces cuando el pastor, vamos a orar por este muchacho que está viniendo varios días, que Dios le dé la salvación completa. Y el pastor Ascarruz me miraba desde el altar. Y cuando el pastor puso su mano sobre mí, yo estaba con los ojos abiertos, triste. Pues puso su mano el pastor Ascarruz y el pastor Estrada Maíz, y yo miraba nomás, me había asustado. Oraron por mí y yo decía, si supieran que están orando por un malvado, si supiera quién soy yo, una basura, así decía yo. Y yo seguía con mis ojos abiertos. Pero ellos decían, hazlo tu siervo, haz lo que te sirva, que predique, cosas grandes. Y yo decía que estaba equivocada esa gente, decía yo. Tan mal estas personas. No sabe lo que dice. Locura para usted era. Claro, eso yo me acuerdo claro. Entonces cuando me cantaron y cuando salgo afuera, los jóvenes me esperaron con una jarra de té frío y 8 panes fríos de la mañana. Y me volvieron a cantar y eran 8 jóvenes nomás en Villa El Salvador. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, eso es no es tanto, digamos, lo que te presentan, es la intención. Sí, una jarra de té frío y 4 panes fríos, 8 panes fríos de la mañana. Probablemente en su casa le cantaron. No, nunca me cantaron en mi casa. Marcó su corazón. Claro, por eso es que rompió su corazón. Yo no me convertí ahí. Esas cosas, yo dije, si supieran quién soy yo, me llamaron los 2 pastores y dijeron esas cosas. Y luego los jóvenes me brindan esa jarra acordándose de mí. Entonces yo vi ahorita digo, ¿no? El amor de Dios. El amor de Dios manifestado en la sencillez. Pastor, pero era Dios. Por supuesto.
usando sus vidas. De jóvenes sencillos. Usando sus vidas, ellos propiamente también vieron la visión, entendieron el contexto. Dios los ministró, porque ellos no sabían lo que usted estaba pasando, lo que usted vivía. No conocían su interno de su corazón. Pero yo les dije a ellos que iba a suicidarme. Yo les dije a ellos que quería suicidarme. La primera vez que fui al culto se me quitó ese deseo de suicidarme, se me quitó. Pero me molestaba. Pero yo ya no quería hacerlo. Pero ya yo venía, era visita nomás. Visita nomás. ¿Y en qué momento se afirma, pastor? Yo sabía pues que tenía que dejarlo todo. Pues, tenía que dejarlo todo. Pero no quería porque era muy fuerte. Yo era bien mundano. Y ¿cómo voy a dejar el mundo si por mis venas fluían la vida mundana? No, es imposible cambiar. Sino que yo busqué otro lugar. Dije, este lugar tuve oportunidades bien bonitas. Ahora yo voy a ir a su iglesia donde ellos dicen, porque salía Global Televisión, Canal 13, La Hora de la Transformación. Yo veía. Claro, por supuesto. Entonces yo dije, quiero ir donde está ese señor. Pastor Rodolfo González. Y ahí salía, venía 28 de julio 1781. Entonces yo fui hasta allá en un culto y fue bonito, un miércoles. Bonito fue todo. Y me sentí bien. Después volví y luego dije, voy a volver a ir otra vez a esa congregación. Y yo estaba en la última banca y estaba el pastor Rodolfo González en el púlpito y dijo, me despido, vamos a salir del culto. Quisiera saludarlo a todos, abrazarlo a todos. Y yo dije, en mi mente dije, si ese señor hablara conmigo y orara por mí, quiere decir que Dios me está llamando, dije. El Señor me ama. Pero es difícil que ese hombre hable conmigo. Es imposible. Está todo lleno el templo, tanta gente. No puedo saludarlo a todos. Desde aquí un abrazo. Y todavía lo dije, ¿no? Entonces sí. ¿Era consciente usted, claro, lo que estaba pidiendo? Y yo en mi mente decía, si ese hombre hablara conmigo. Santo Dios. En mi mente, no lo dije por mi boca. Estaba retando a Dios usted. Yo estaba solo atrás, con mi polo catchy, mi pantalón bronco despintado y unas zapatillas que tenía. Me gustaban las marcas. Y yo le escuché que decía y después, bueno, terminó el culto, dijo, se acercará a mí. Yo dije, algo me decía, se vas a hablar con él. Algo me decía. Entonces vendrá y me abrazará. ¿Qué hará? Pero después se acabó todo, pum, 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 pum. Y el pueblo de Dios dice amén. Y yo dije, ya ves, yo me imaginaba. Sino que era muy exigente en ver pruebas de Dios. Yo hablo con Dios en mi mente y quiero verlo, que actúe. Y me estaba yendo y lo vi al pastor Luis Mesa soltero. Y como estaba tan necesitado, le conté mi vida en unos minutos. Me ministró el pastor. Y él me habló con tanta bondad, el pastor Luis Mesa. Con tanto amor. Con tanta comprensión. Que de verdad que dije, todos tienen la misma forma. Dije, son buenos, dije, todos. Todos. Esta gente es diferente, decía yo. Santo. Es algo impresionante. Y luego el pastor Luis Mesa me dice, mira Julio, ahí viene, yo le dije que me llama Julio, ahí viene el pastor Rodolfo. Hacia acá viene. Te lo voy a presentar. Santo. Entonces viene el pastor Rodolfo. Y dije, Julio, saluda al pastor. Me dice. Y yo no pude. No sé qué había en él que no pude ni mirarlo. Algo no puedo entenderlo, ¿verdad? Era la investidura de Dios sobre él, ¿no? Bueno, eso creo. Y pastor Rodolfo, él tiene este problema, que él intercedió por mí. Está pidiendo oración por esto. Y el pastor me miró y me dijo, tú no puedes hacer esas cosas, no puedes dañarte, no puedes esto. Me reprendió, pero como un padre, pues, ¿no? Y como si fuera Dios que me hablaba, era Dios hablándome. Me reprendía, pero a la vez sentía su amor, ¿no? Que me quería. Y luego dijo, hijo, inclina tu cabeza, vamos a orar por ti. Y puso su mano, él y yo. El pastor
Luis Mesa, él y yo. Nadie más había en el templo. Entonces, lo que yo le pedí a Dios se cumplió. Y cuando terminó de orar por mí, yo salí por la puerta y caminé por las calles de Lima. Y usted ha visto esos niños que saltan así en la calle cuando tienen un caramelo. Tan contento, Así, con gozo. así con 18 años yo salté. Alabanzas a Dios. Aunque le parezca... Sentía la gloria de Dios usted. No sé qué era, pero era una felicidad y yo saltaba, no me interesaba, era una locura porque yo nunca había saltado así como un niño, desde niño, ¿no? Era un amor inefable en su corazón. Era algo impresionante. Bendito Jehová. Todas esas experiencias ya me llevaron pues a Afirmarlo. afirmarme, ya me En el llevaron. camino de Dios. ¿Y a qué tiempo se bautiza usted? Se hace, ya, avancemos. Se hace, pasa doctrina. ¿Hizo doctrina en Villa Salvador el 28 de julio? Yo con el pastor Estrada me dice. pastor Estrada se fue y cuando yo me afirmo viene un pastor que está en Estados Unidos, que es cubano, Al pastor que predicó en la convención en La Mauta y en Arequipa predicó. Él también creo que ha sido pastor en Piura, creo, ¿no? En Él Trujillo. ha sido pastor en Arequipa, en Hilo, su cuñado Vizcay. A su cuñado Vizcay. Sí. Mire. Un pastor de tez blanca, cubano. Claro, porque el pastor Vizcay era pastor Él es el cuñado del pastor Vizcay. Ajá, tremendo. Y él me enseñó a mí La doctrina. la doctrina y a los 3 meses yo quería bautizarme y como no tenía muy poco tiempo y el pastor se fue creo a otro distrito, a otra provincia y me quedé sin pastor y los diáconos me aprobaron para bautizarme a los 7 meses. Me bauticé a los 7 meses. Recibí el Espíritu Santo a los 3 meses. Santo. Y a los 7 meses me bauticé. Y ya cuando yo recibí el Espíritu Santo, hasta el día de hoy, no me apartó nadie de Dios. Nadie. Porque yo creí en esa experiencia. Y yo tenía... Y se fue todo eso, pastor. La pornografía, la mentira. Yo tenía mis caídas. Cuando iba al culto, tenía mis inclinaciones hacia la pornografía. La mirada, las intenciones, no podía. Pero cuando yo recibí el Espíritu Santo, nunca más tomé eso. Fue algo, pero de raíz lo cortó eso, ¿no? En un momento. Bendito Dios. Vamos a dar un saludito a la sierva Ruth. Amén. Más conocida la siervita como la sierva Chillo, esposa del pastor David Patigoso. Marcelina Hualca, la hermana Alejandra Tipacti. Amén. La que nos ha estado cocinando, pastor, el ceviche, aquí sirviéndonos. Nuestra hermana Brita Nicole González allá de la zona sur de Parcona, que Dios le bendiga. Mi hermana Fernanda Ayala. También nos está viendo Villapen, Lima. La sierva Elena. Nuestra hermana Grace Cabero. Nuestra hermana Saraí Álvarez Lechuga. Escríbame por favor de qué parte del Perú o del mundo nos está viendo. Elena Herrera, Elvis Villanueva Aguirre, la sierva Melissa Quije de Pastor Misael, su esposa, Nicolás Mamani, nuestro hermano Nicolás Echevarría de Parcona, Sonia Saico, Carlos Chambi, que en estos días fue su cumpleaños, nuestro hermano Carlitos allá en la iglesia de Chacarrío, a La Mauta. Nuestro hermano Roosevelt Cantoral de la iglesia de Parcona, ya los hinchas de Parcona. Que Dios le bendiga esa iglesia preciosa. Amén, gloria a Dios, sierva. Compartan la transmisión, mis amados hermanos. Verdad que me estoy gozando. Yo me edifico sentarme y escuchar los testimonios acá. Mi fe crece. Y en algunos casos yo me identifico. Pastor, antes me comentaba que pasando 12 años de su vida cristiana, vuelven usted a aparecer la violencia. Es que lo que pasa es que yo vivía solo y para todos era una buena persona. Todos me decían que bueno, Dios lo ha cambiado. Y de verdad que Dios me había cambiado. Sino que en el matrimonio, ya cuando uno se siente logrado, el matrimonio es el segundo regalo que Dios nos da en la vida, la familia, después de la salvación.
Entonces me sentí logrado y quizás hubo soberbia en mí ahí, que dejé la vida espiritual, la consagración. Una cosa es arrodillarte 5 minutos y otra cosa es consagrarte, ¿no? Amén. Tu oración personal. Entonces me sentí muy logrado ya y sin darme cuenta estaba haciendo a mi esposa le estaba poca paciencia, más posesivo, porque yo vengo de un mundo pobre, de un mundo así de una vida bien bien sencilla, ¿no? Y más que todo la pobreza por la maldición del pecado. Correcto. Entonces, cuando ya vivo con ella tiene otra de otra familia, viene ella. Más formación. Otro nivel social. Más formación. Tenía valores domésticos ella. Era una chica virgen, casta. Yo no era casto, ¿no? Entonces yo me caso con una mujer de casa, pues. Una mujer de hogar. Y ella no se acopla a mi forma. Y ella nunca estuvo de acuerdo con mi forma. Ya no de hermanito de la iglesia, bueno ya, sino la vivencia. Uh-huh. Entonces ella me quiere ayudar, me quiere transformar a su manera, a la manera que le enseñaron, ser una persona de casa, ordenada, una persona hogareña. Y entonces hubo choques y yo comencé ya a levantar la voz. uh-huh. Comencé a mostrar agresión con mis gestos. Y eso a ella no le gustaba y se puso a llorar, porque las mujeres son sensibles, ¿no? Correcto. Entonces, eso fue 1 año. Y ella me amenazó con el presbítero. O sea, me advirtió, ¿no? Y yo, como era el pastor tremendo que predicaba, yo no creía. Pero ella lo trajo al presbítero hasta la casa. Yo vi la sombra del presbítero y me dio miedo. Y el presbítero me habló como el pastor Rodolfo, así cuando yo me convertí. Tenía 1 año casado nomás. Con autoridad, pero con amor. Con autoridad, con amor, pero me reprendió, como hombre me reprendió. Y me hizo llorar el presbítero. Santo Dios. De ahí yo dije, ella me dijo, nunca me voy a formar como tú estás. Nunca, hijo. Y eso es un problema, porque hay hermanas que se forman al marido que está mal formado. Y yo desde aquí digo que las hermanas no se formen a esas costumbres de cómo vienen los hermanos bautizados ya, pero todavía falta más procesar. Correcto. Y en el matrimonio es la prueba, pues, porque ahí tú vas a vivir con una mujer, ella va a saber quién eres tú. Es triste, para pastor. toda la vida. Y por eso surgen. Es triste ver una jovencita bien activa en la iglesia y después que se case, la vemos como que si fuera una vida nueva. Ya no aparece en la iglesia. E incluso hasta su forma de... su presentación, ¿no? Se descuidan totalmente. No, yo cuando me casé, más limpio paraba yo, así como el pastor Mejía, que está bien. Yo paraba más limpio, más impecable, porque ella me decía, ponte esta camisa, ponte esto, ponte... Y yo decía, así nomás, en las reuniones hay que quedarnos. No, yo no quiero quedarme, yo era antisocial. Confundía la sencillez con la... ¿cómo se llama? Yo pensaba que ser sencillo era estar aislado, poco social. Cuando la Biblia dice que Cristo era social, porque conversaba con la gente, comía con los más necesitados para anunciarle su palabra. Pastor, yo le escucho a usted. Entonces yo no... Y me miro a mí. Yo no le he pegado a mi esposa nunca. Nunca le he insultado. Pero hay gestos. Claro, correcto. Yo, mire, perdón que le corte. Yo era así también. Y la verdad que mi esposa me ayudó bastante. O sea, yo no me he criado sin mamá. Claro.
Yo conocí a mi mamá recién a los 12 años, conocí a mi mamá. Mi papá paraba de viaje. La que celebra los cumpleaños es mi esposa. Yo no estaba acostumbrado a celebrar cumpleaños. Y como usted dice, a veces yo digo, bueno, vamos. No, mi esposa, tienes que quedarte, tienes que hacer eso, tienes que hacer el otro. Y verdad que la esposa es una gran bendición. Claro, pero uno lo toma como que te manda. Como Claro. que te manda. Pero eso no es que te mande, sino esa es la ayuda. La parte complementaria. La ayuda es idónea la ayuda que- de Dios. Correcto. Pero yo no entendía eso. Y de ahí mi matrimonio ha ido mejorando en mi aspecto. Hasta ya para adelante ha ido levantándose. ¿Ve? Levantándose. Más y más. Entonces hay que tener cuidado con eso de no dejarse llevar por lo malo. Por lo malo. Por eso la Biblia dice, haced morir en vosotros lo terrenal, dice. No habla de los pecados sociales, ¿no? Fornicación, adulterio, borrachera, avaricia y tantas cosas que condena la Biblia que ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Pero Pablo también dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y hay una lista ahí de pecados espirituales, ¿no? Pensamientos, formas que son del mundo, de los mundanos. Correcto. No escuchan a su esposa, no son hogareños. Lindo, lindo. Dios quería pulirnos, ¿no? A uno quiere pulirlo. Y ese es el camino del evangelio, la perfección. Bueno. Qué lindo, pastor. Pastor, hoy en día tiene usted 4 hermosos hijos, Así es. ¿no? Dios lo ha bendecido con 4 hermosos hijos, lo ha bendecido con su esposa, con un ministerio y con un talento, pastor. El talento del dibujo. Para los que no saben, el pastor es Soy el autor de los dibujos. Soy eso se llama, yo no sabía que se llamaba así, pero eso se llama ilustrador. Ilustrador de dibujos. Yo no sabía que se llamaba ilustrador. Yo dibujaba de los 6 años, yo dibujo. Mire, ve. Eso me nació. Y lo primero que me dibujaba en el cuerpo eran cruces. Así es. Bendito. Era para llegar al evangelio un día, ¿no? Gloria a Dios. Pastor, qué amena, qué gusto haber conversado con usted. Qué edificante. Y son pocos los hombres, porque usted ha dicho algo que de repente no se escucha, sino más decir la verdad a manera de enseñarnos, porque son pocos los hombres de Dios que se paran a contar de repente sus derrotas y sus defectos, ¿no? Usted es un hombre valiente, sabio pero valiente, y que reconoce que la ayuda de su esposa era muy importante y la realza usted. Que Dios lo bendiga grandemente a usted y a su esposa. Pastor, hoy va a estar usted en la noche en San Clemente compartiendo la palabra. La hora nos gana. Ahí están las cámaras. ¿Cuántos jóvenes lo están viendo? Porque esto es grabado, esto se va a también subir en YouTube. Para aquellos que están sumergidos en el odio, en la violencia, en las redes sociales, que hoy en día es como una pólvora y se vende todo ahí. ¿Qué le podría aconsejar, pastor? Ahí están las cámaras. Bueno, pues decirle a todos los jóvenes de esta región importante de la parte del Perú, ¿no? El departamento de Ica, ¿no? Y hasta donde llegue esto, ¿no? Que yo he visto en todo lugar donde he estado por esta obra, que es movimiento, ¿no? Por el Espíritu Santo, se mueve. Acá no puede ver nadie quieto. Dios está obrando. Por eso su antiguo presidente dijo: esta obra es de Dios. Y qué terrible es que él mismo haya dicho: me voy de esta obra. No entiendo, pero yo sé que esta obra es de Dios. Y donde yo he ido, donde he viajado, porque si he conocido países, es porque esta obra me ha impulsado. Y he estado en algunos países de gente muy adinerada. Lo que la gente sencilla necesita, ellos también necesitan. Lo que la gente sencilla busca, ellos también buscan.
todos los seres humanos son iguales. Y lo único que puede pues detener esa vida marcada en el corazón del hombre es acercarse a Dios. Como este hombre que era rebelde, reácido, analítico, polémico con Dios. Tanta prueba uno le busca a Dios. Que si tú me haces esto, si yo voy allá y tú te muestras así, entonces yo te voy a seguir. No podemos estar eso con Dios, sino que Dios lo hizo conmigo por amor y me mostró a mí lo que yo le decía en mi mente. Él me lo demostró. Por eso que yo creí, porque solo Dios conoce el corazón del hombre. Yo tenía una mente bien corrompida, una mente bien materialista, bien vanidosa. Yo me quería hacer operaciones en el cuerpo y cosas así. Entonces, cuando se conoce el Evangelio, jóvenes que me escuchan, uno se vuelve sencillo, se vuelve bien humano, piadoso, y sientes algo en tu corazón que te va a guiar, ¿no? Dios entrona en ti y Él te dirige. Y Él te cambia la mente, porque la ciencia no ha podido ayudar al hombre con todos los problemas que tiene el hombre. La ciencia, la tecnología, nada puede ayudar al hombre, solamente Jesucristo. Nunca podrá la ciencia ni todas las ideologías con lo que el hombre quiere desear, poseer. El único que llena el corazón es Jesucristo, ¿no? Y yo he tenido experiencia con Dios muchas. Acá no hay tiempo para contar, pero le aconsejo a todos los jóvenes que están presos de la pornografía, de la música mundana, que se acerquen a Dios y que no es que sientan a Dios, sino que crean en Dios. Amén. Porque Dios nos ha hecho sentir tantas cosas y le hemos dado la espalda. No es sentir, es creer. Hay que creer en Dios y hay que desafiar el camino y hay que entrar. Y hay que ser valiente. Por eso yo siempre testifico en el púlpito, desde que Dios me libertó de ese vicio, nunca más volví a caer hasta el día de hoy. Casi todos los días de los años, siempre el enemigo me ataca interdiario con eso, siempre. Pero hay un bloque, una barrera impenetrable que es la presencia de Dios. Es difícil, es imposible que una persona caiga en lo mismo si ha sido transformado por Dios. Es imposible, si es que se mantiene con Dios. Así que con Cristo, vida feliz y libre. Amén. Gloria sea al Señor. Esto han sido las palabras de nuestro pastor Julio Limache, que nos ha visitado acá a la iglesia de Pueblo Joven Luren. Hemos sido bendecidos, privilegiados. Nos despedimos contentos, con gozo, y decirles que estaremos en nuestro próximo programa. Nos queda la segunda parte de la sierva Leonor, la segunda parte de nuestra hermana Iris Turpo, la segunda parte de nuestro hermano Jason, y decirles que Dios les ama. Hoy tenemos culto en la noche aquí en Pueblo Joven Señor de Luren, Manzana A, Lote 1, cuarta etapa. Que Dios les bendiga. Este es su programa Solo para Adoradores. Dios los bendiga. Amén. Pastor, tremendo, pastor. Ay, terrible tu programa. Me edifica. Parece psicólogo, ¿cierto? Tú. Ahí está, esa es la calidad de mi pastor. Nítido sale.